Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos sumergimos en la fisiología de diversos trastornos gastrointestinales. Efectivamente, usaremos como base un capítulo de fisiología para entender mejor estos problemas. Nuestra misión será entender no solo qué son estos problemas digestivos, sino cómo y por qué ocurren, ¿verdad? Desde una perspectiva fisiológica. Exacto. Vamos a descubrir los mecanismos detrás de afecciones comunes y algunas no tan conocidas. Para empezar, fíjense, ¿sabían que vomitar bajo anestesia profunda puede ser fatal? Sí, es un riesgo real. ¿O cómo una bacteria específica puede literalmente perforar la pared del estómago? Bueno, analicemos esto. Empecemos por arriba. Problemas al tragar. Claro, la parálisis del mecanismo de deglución ¿Qué puede causarla? puede ocurrir por lesiones en nervios craneales, los que controlan esa zona, el B, 9, 10, o enfermedades como poliomielitis, encefalitis. También musculares, ¿no? Sí, distrofia muscular, miastenia grave, incluso botulismo. ¿Y las consecuencias? Me imagino que serias. Muy serias. La deglución puede suprimirse por completo, o la glotis puede no cerrarse bien. Y la comida va a los pulmones. Exacto, en lugar del esófago. O el paladar blando no cierra las fosas nasales y hay reflujo hacia la nariz. Mencionabas el caso del vómito bajo anestesia. Es un ejemplo grave, sí. El reflejo de deglución está bloqueado y el material vomitado, puede ser aspirado hacia la tráquea. Puede causar asfixia, fatal. Hablando del esófago, aquí es donde se pone interesante. Hablemos de la acalasia. ¿Qué es eso? La acalasia es una condición donde el esfínter esofágico inferior, La puerta entre esófago y estómago. esa misma, no se relaja adecuadamente durante la deglución. Se queda tensa, digamos. ¿Y por qué pasa? Porque no se relaja. Fisiológicamente, a menudo es por lesiones en la red nerviosa de la pared del esófago, el plexo mientérico, sobre todo en los 2/3 inferiores. Los nervios que le dicen al músculo, relájate. Justo. Si esos nervios se dañan, la musculatura no se relaja, queda contraída, espástica. Y el plexo no puede transmitir esa señal de relajación receptiva cuando llega la comida. Entonces, la comida no pasa bien al estómago. O no pasa en absoluto. Se dificulta mucho. Y con el tiempo, el esófago se dilata enormemente por encima. Se hace más grande. Muchísimo. Puede convertirse en un megaesófago que puede almacenar hasta 1 litro de alimento. 1 litro. ¡Qué barbaridad! Y eso lleva a complicaciones graves. Infecciones por la comida estancada, ulceración de la mucosa, dolor fuerte en el pecho, incluso perforación y muerte. ¿Y cómo se trata? Pues se busca aliviar la obstrucción. Se puede dilatar el esfínter con un balón o usar fármacos que relajen el músculo, espasmolíticos. Entendido. Bajemos un poco más, al estómago. La gastritis, un término súper común. ¿Qué es exactamente a nivel fisiológico? Es una inflamación de la mucosa, del revestimiento del estómago. Muy frecuente, sobre todo en gente de mediana edad o mayor. Siempre es igual. No, puede ser superficial o profunda. Si es crónica, prolongada, puede incluso causar atrofia de las glándulas gástricas. Y hay formas agudas, intensas, con ulceraciones. ¿Y las causas? ¿El estrés, la comida picante? Esos pueden irritar, pero la causa más común de gastritis crónica es una infección bacteriana. Una bacteria. Sí, Helicobacter pylori. Muy frecuente. Y suele responder a antibióticos. ¿Y aparte de la bacteria? Sustancias irritantes. El alcohol, la aspirina, otros antiinflamatorios. Dañan la barrera protectora de la mucosa. ¿Hay una barrera? ¿El estómago se protege de sí mismo? Claro, es fundamental. Está formada por moco y uniones muy estrechas entre las células. Es súper resistente al ácido clorhídrico, y eso que el ácido es potentísimo. Y en la gastritis esa barrera falla. Exacto, aumenta su permeabilidad. Los iones H+, el ácido, se filtran y dañan el epitelio. Se crea un círculo vicioso. Lesión, inflamación, atrofia. Y la mucosa queda vulnerable a la digestión por la pexina y a formar úlceras. Mencionaste la atrofia gástrica como consecuencia de la gastritis crónica. ¿Qué implica esa atrofia? Implica una pérdida de secreciones. Puede llevar a clorhidria, o sea, ausencia total de ácido clorhídrico. ¿Se puede medir eso? Sí, se diagnostica si el pH no baja de 6,5, incluso con estímulo máximo. O puede ser hipoclorhidria, una disminución del ácido. ¿Y si no hay ácido?
Normalmente tampoco se secreta pepsina, la enzima que digiere proteínas, y si se secreta, no funciona porque necesita el ácido para activarse. Y esa atrofia tiene otra consecuencia importante, ¿verdad? Algo relacionado con la anemia. Muy importante, la anemia perniciosa. Resulta que las células parietales, las que producen el ácido, también sintetizan el factor intrínseco. Factor intrínseco. Es una glucoproteína esencial para absorber la vitamina B12 en el ilion, la parte final del intestino delgado. Se une a la B12 en el estómago, la protege y luego permite que se absorba en el ilion. O sea que si hay atrofia y no hay células parietales. No hay factor intrínseco. Y sin él, la absorción de B12 se reduce drásticamente, a una 50ª parte. ¿Y sin B12? La médula ósea no puede fabricar bien los glóbulos rojos. No maduran. Y eso es la anemia perniciosa. Es una cadena. Atrofia, falta de factor intrínseco, falta de B12, anemia. ¡Qué conexión tan directa! Y esto nos lleva a las úlceras pépticas. Analicemos esto. ¿Qué son exactamente? Son zonas de excoriación, de lesión, en la mucosa del estómago o del intestino, causadas principalmente por la acción digestiva del jugo gástrico o de las secreciones del duodeno. ¿Dónde suelen aparecer? Lo más frecuente es justo al salir del estómago, en los primeros centímetros del píloro, o en la curvatura menor del antro gástrico, a veces en el esófago inferior por reflujo, o incluso después de algunas cirugías. ¿Y por qué se forman? ¿Es solo por demasiado ácido? Es un desequilibrio entre la cantidad de ácido y pepsina que se secreta y la protección que ofrece la barrera mucosa y la neutralización del ácido en el duodeno. El cuerpo tiene defensas contra eso. Claro, normalmente esas zonas están protegidas. Hay moco en el esófago, en el estómago, en el duodeno. Las glándulas de Brunner en el duodeno secretan un moco muy alcalino. ¿Y la neutralización? El páncreas secreta mucho bicarbonato, que neutraliza el ácido e inactiva la pepsina. La bilis también ayuda. Y hay reflejos. Si llega mucho ácido al duodeno, se frena la secreción y el movimiento del estómago y se estimula la secreción de bicarbonato pancreático. ¿Entonces la úlcera aparece sí? Si hay demasiado ácido y pepsina, o si las defensas, la barrera protectora, están debilitadas. Una de dos o las dos cosas. ¿Y cuáles son las causas específicas más comunes? La infección por Helicobacter pylori es la clave. Está presente en al menos el 75% de los pacientes con úlcera. Y si no se trata, la infección puede durar toda la vida. Increíble. ¿Cómo hace daño esa bacteria? Exacto. Fascinante y dañina. H. pylori puede penetrar la barrera de moco, en parte porque produce amonio que lo disuelve. Y además estimula la secreción de ácido. O sea, debilita la defensa y aumenta el ataque. Exactamente. Permite que los jugos ácidos lleguen al epitelio y literalmente lo digieran. Ahí se forma la úlcera. ¿Hay otros factores además de la bacteria? Sí, el tabaco parece predisponer, quizá por estimular las glándulas secretoras, el alcohol en exceso, porque daña la barrera mucosa, y la aspirina y otros AINES, que también rompen esa barrera. El tratamiento entonces debe enfocarse en la bacteria. Ha cambiado radicalmente por eso. Lo normal hoy es, 1. Antibióticos para erradicar H. pylori. Y 2. Fármacos que supriman potentemente la secreción ácida. ¿Cómo cuáles? Antes se usaba mucho la ranitidina, un antihistamínico H2. Ahora más los inhibidores de la bomba de protones, que son muy efectivos. Reducen el ácido un 70-80% o más. ¿Y la cirugía? Ya es rara, solo para complicaciones graves, como una hemorragia masiva que no se controla, o una perforación. Antes se hacían operaciones para cortar nervios o quitar parte del estómago, pero ahora casi no. Sigamos el viaje, intestino delgado. ¿Qué pasa si el páncreas, que vierte sus jugos ahí, falla? Eso es la insuficiencia pancreática, falta de jugo pancreático. Puede ser por pancreatitis crónica, por una obstrucción del conducto. Una piedra de la vesícula, por ejemplo. Exacto, si se atasca en la ampolla de váter, donde desembocan juntos el conducto biliar y el pancreático. O si se quita la cabeza del páncreas por un cáncer. ¿Y sin las enzimas pancreáticas? Sin tripsina, quimotripsina, amilasa, lipasa. La digestión es muy incompleta. Se pierde una gran parte de los nutrientes. ¿Cuánto? Hasta el 60% de la grasa ingerida puede no digerirse ni absorberse. Y un tercio o la mitad de proteínas y carbohidratos. El resultado es desnutrición y heces voluminosas y grasas. La esteatorrea que mencionaste.
Esa misma. Hablaste de pancreatitis, la inflamación del páncreas. Puede ser aguda o crónica, ¿no? Sí. Las causas más comunes de la aguda son el alcohol y los cálculos biliares que obstruyen la ampolla. Juntas causan más del 75% de los casos. ¿Y qué pasa dentro del páncreas cuando se obstruye? Es catastrófico. Las enzimas pancreáticas se acumulan en los conductos. La cantidad de tripsinógeno, que es la enzima inactiva, supera la capacidad del inhibidor de tripsina que hay normalmente, Y se activa. que activa casi todas las enzimas dentro del páncreas. O sea, el páncreas empieza a digerirse a sí mismo. Exactamente. Es una autodigestión. Las enzimas digieren rápidamente el propio tejido pancreático. A veces lo destruyen por completo. Es muy grave. ¿Y la pancreatitis crónica? Suele ser resultado de brotes repetidos de pancreatitis aguda, por cálculos o alcohol, o por tabaquismo, triglicéridos altos, causas autoinmunes. Es una inflamación y fibrosis continua. Entendido. Aparte de la digestión por falta de enzimas, ¿puede fallar la absorción en el intestino aunque la comida esté bien digerida? ¿Sí? Y eso es la mala absorción, o el término general es PRU. Aquí el problema está en la pared intestinal. Los nutrientes están ahí, digeridos, pero la mucosa no los puede absorber. Hay diferentes tipos. Principalmente dos. El esprue no tropical, que conocemos mejor como enfermedad celíaca. La intolerancia al gluten. Bueno, es más una reacción autoinmune al gluten, presente en trigo, centeno, cebada. En personas susceptibles, el gluten causa una destrucción directa de los enterocitos, las células que absorben. Destruye las vellosidades. Exacto. En formas leves, solo las microvellosidades, reduciendo la superficie a la mitad. En casos graves, las vellosidades se aplanan o desaparecen. El área de absorción se reduce muchísimo. ¿Y se cura? Se controla. La eliminación del gluten de la dieta suele llevar a una curación notable de la mucosa, especialmente en niños. ¿Y el otro tipo de sprue? El esprue tropical. Se da en los trópicos. Parece relacionado con infecciones crónicas, aunque no se sabe exactamente qué microorganismo. Causa una inflamación que impide absorber bien. A menudo mejora con antibióticos. ¿Y qué se malabsorbe primero en el sprue? En las fases iniciales, sobre todo las grasas, aparecen en las heces como sales de ácidos grasos, lo que indica que se digirieron pero no se absorbieron. Es la esteatorrea otra vez. ¿Y si es grave? Se malabsorbe todo. Proteínas, carbohidratos, calcio, vitamina K, ácido fólico, B12. Consecuencias graves, imagino. Sí, desnutrición severa, pérdida de masa corporal, osteomalacia por falta de calcio, problemas de coagulación por falta de vitamina K y anemia, a menudo macrocítica por falta de B12 y ácido fólico. Llegamos al último tramo, el intestino grueso. El estreñimiento. Creo que todos lo hemos experimentado alguna vez. Significa un movimiento lento de las heces, básicamente. Esto da tiempo a que se absorba demasiada agua y las heces se vuelven duras y secas. ¿Causas? Muchas. Obstrucciones como tumores o adherencias, hábitos irregulares, eso de ignorar las ganas de ir al baño. ¿Debilita el reflejo? Con el tiempo, sí, el colon se vuelve atónico. O puede haber un espasmo en el colon sigmoide. Incluso un espasmo leve puede causar estreñimiento fuerte, porque la motilidad normal ahí es débil. Y eso puede causar diarrea también. Curiosamente sí, a veces hay alternancia. Estreñimiento por el espasmo, y luego diarrea porque se acumula líquido y secreción por encima y se libera de golpe. Hay casos muy extremos de estreñimiento. Sí, el megacolon o enfermedad de Hirschsprung. El estreñimiento es tan intenso que la persona defeca cada varios días, o una vez por semana. ¿Y el colon? Acumula cantidades enormes de heces, se distiende muchísimo, hasta 8 o 10 centímetros de diámetro. ¡Wow! ¿Y la causa? Es congénita. Falta un grupo de células nerviosas del plexo mientérico en un segmento del sigma, al final del colon. Sin esas neuronas no hay reflejo de defecación ni movimiento propulsor en esa zona. O sea, hay un cuello de botella funcional. Exacto. Ese segmento afectado es pequeño y está contraído, casi espástico. Las heces se acumulan antes, causando el megacolon en el resto. Y lo opuesto al estreñimiento. La diarrea. Movimiento rápido. Demasiado rápido. La causa más común es la enteritis, una inflamación intestinal usualmente por virus o bacterias. Afecta sobre todo al intestino grueso y al final del ilion. ¿Y cómo responde el intestino? La mucosa irritada aumenta mucho su secreción de líquido y electrolitos, y la motilidad de la pared se acelera tremendamente.
¿Para limpiar? Es un mecanismo de defensa, sí. Se producen grandes cantidades de líquido para arrastrar los gérmenes y movimientos potentes para expulsarlos. Quiere librarse de la infección. Hay ejemplos extremos. El cólera. Es dramático. La toxina de la bacteria estimula directamente una secreción brutal de líquido y electrolitos en el ilion y el colon. Pueden ser 10 o 12 litros al día. Imposible reabsorber tanto. Exacto. El colon solo puede reabsorber unos 6-8 litros máximo. La pérdida es tan masiva que causa deshidratación fulminante y puede matar en días. Tratamiento. Reponer líquidos y electrolitos a toda velocidad, usualmente por vía intravenosa. Y antibióticos, claro. ¿Hay otros tipos de diarrea? Sí, la diarrea psicógena. La diarrea nerviosa de los exámenes, ¿no? Sí. Se debe a una estimulación excesiva del sistema nervioso parasimpático, que acelera la motilidad y la secreción de moco en el colon distal. ¿Y la colitis ulcerosa? Es una enfermedad inflamatoria crónica. Grandes áreas del colon se inflaman y ulceran. La motilidad está muy aumentada. Los movimientos en masa son casi continuos. Resultado. Factores inmunes, genéticos, quizá una infección crónica desconocida. ¿Se cura? Es difícil. Las úlceras se perpetúan por sobreinfección. A veces se necesita cirugía, como una ileostomía para desviar las heces o quitar el colon, una colectomía. Hablando de control, ¿qué pasa con la defecación si hay una lesión medular? Depende del nivel. El reflejo básico de la defecación se controla en la parte baja de la médula, el cono medular. Si la lesión está por encima de eso... ¿Se pierde el control voluntario del cerebro? Exacto. No se puede controlar conscientemente el apretar o relajar el esfínter externo. Pero el reflejo medular básico puede seguir funcionando. ¿Entonces pueden defecar? Puede ser difícil, pero como el reflejo existe, a menudo se puede inducir. Un pequeño enema, por ejemplo, después del desayuno, puede excitar ese reflejo y facilitar una evacuación diaria adecuada. Les permite controlar sus intestinos. Cambiemos a algo más general. El vómito. ¿Qué lo dispara? Es un mecanismo para que el tubo digestivo alto se deshaga de su contenido si algo lo irrita, lo distiende demasiado o lo hiperexcita. El duodeno es muy sensible a esto. ¿Las señales van al cerebro? Sí, por nervios vago y simpáticos, a varios núcleos del tronco encefálico, una zona llamada centro del vómito. Y de ahí salen las órdenes para vomitar. Correcto. Impulsos motores por nervios craneales a la parte alta, por vago y simpáticos a la parte baja y por nervios raquídeos al diafragma y músculos abdominales. ¿Pasa algo antes de vomitar? A menudo sí. Antiperistaltismo. Los movimientos van al revés, hacia arriba, desde el íleon incluso. Empujan el contenido hacia el duodeno y el estómago. Y eso causa el vómito. Cuando esas zonas altas se distienden lo suficiente, esa distensión dispara el acto del vómito en sí. ¿Y cómo es ese acto? Es complejo. Inspiración profunda. Se eleva el yoides y la laringe para abrir el esfínter superior, se cierra la glotis para proteger los pulmones, se eleva el paladar blando para cerrar la nariz. Todo eso para preparar. La expulsión. Luego viene una contracción potentísima del diafragma hacia abajo y de los músculos abdominales. Comprimen el estómago, aumenta mucho la presión dentro. Y ¡zas! El esfínter inferior se relaja del todo y el contenido sale disparado hacia arriba. He oído de una zona gatillo quimiorreceptora. ¿Qué tiene que ver? Así. Está en el bulbo raquídeo, cerca del centro del vómito. Es sensible a químicos. Químicos en la sangre. En la sangre o en el líquido cefalorraquídeo. Ciertos fármacos como la apomorfina, morfina, algunos digitálicos, la estimulan directamente y causan vómito. Si se destruye esa zona, ese tipo de vómito por fármacos se bloquea. ¿Y para el mareo? Por movimiento. También está implicada. Fíjate qué interesante. El movimiento estimula el laberinto vestibular, en el oído. Los impulsos van al cerebelo, de ahí a la zona gatillo y finalmente al centro del vómito. Y la náusea, esa sensación horrible. Es el reconocimiento consciente de que algo está pasando en esa zona del bulbo, una excitación subconsciente asociada al centro del vómito. Pero aún no se ha disparado el acto. Puede venir de irritación digestiva, del mareo, incluso de la corteza cerebral. A veces se vomita sin náusea previa, ¿no? Sí, a veces el estímulo es tan fuerte que se salta esa fase. Otro problema general, la obstrucción gastrointestinal. Puede pasar en cualquier sitio, ¿verdad? En cualquier punto. Las causas comunes son cáncer, constricciones por cicatrices de úlceras o adherencias, un espasmo fuerte o parálisis de un segmento, lo que se llama ilio paralítico. Las consecuencias dependen de dónde esté el bloqueo. Muchísimo. Si es en el píloro, a la salida del estómago.
por una cicatriz de úlcera, por ejemplo. Sí, habrá vómitos persistentes de puro contenido gástrico, ácido. Eso lleva a desnutrición y a perder mucho ácido, causando alcalosis metabólica. Y si es más abajo, en el intestino delgado, El reflujo antiperistáltico llevará jugos intestinales, que son alcalinos, al estómago. Se vomita una mezcla de ácido y base. La deshidratación puede ser muy intensa por la pérdida de agua y electrolitos, pero el equilibrio ácido-base quizá no se altere tanto. y si la obstrucción es muy abajo, en el colon, Al principio, estreñimiento severo. Las heces se acumulan días, semanas. Los vómitos aparecen más tarde, cuando ya todo está lleno y no cabe nada más desde el intestino delgado. puede ser peligroso. Una obstrucción prolongada del colon puede perforarse o causar deshidratación y shock por los vómitos tardíos pero intensos. Para terminar, algo que a todos nos pasa. Los gases en el tubo digestivo. El flato. ¿De dónde salen? De 3 sitios básicamente. Aire que tragamos al comer o hablar. Nitrógeno y oxígeno, sobre todo. Sí, eso es casi todo lo que hay en el estómago, y se expulsa como eructos. La segunda fuente son los gases formados por las bacterias en el colon. ¿Qué gases producen? Dióxido de carbono, metano, hidrógeno. Y la tercera fuente son gases que pasan de la sangre al intestino. ¿Se forman muchos gases en el colon? Sí, la acción bacteriana genera la mayor parte. Se estima que entran o se forman en el intestino grueso de 7 a 10 litros diarios, 10 litros. ¿Por qué no explotamos? porque la inmensa mayoría, más del 90%, se absorbe a través de la pared del colon, pasa a la sangre y se elimina por los pulmones. Ah, no lo sabía. Sí, es sorprendente. La cantidad media que expulsamos por el ano es solo unos 0,6 litros al día. ¿Y por qué ciertos alimentos dan más gases? Las alubias, la col. Porque contienen hidratos de carbono que nosotros no podemos digerir, pero las bacterias del colon sí. Son fermentables. Las bacterias se dan un festín y producen mucho gas. ¿Hay otras causas de exceso de gases? A veces es por irritación del intestino grueso que expulsa el gas más rápido, antes de que se pueda absorber. Un dato curioso que mencionaba el texto. La mezcla explosiva. ¿Ah, sí? Cuidado. El metano y el hidrógeno producidos por las bacterias mezclados con el oxígeno del aire que pueda haber pueden formar una mezcla explosiva. Se han reportado pequeñas explosiones durante colonoscopías si se usa electrocauterio. Hay que tener precaución. Fíjate qué cosa. Bueno, hemos recorrido todo el tubo digestivo viendo cómo y por qué pueden fallar las cosas. Qué complejidad, ¿no? Increíble. La delicada interacción entre la estructura, los nervios, las secreciones, las bacterias, todo está interconectado. Entender la fisiología es entender la enfermedad. Y un tema que ha salido una y otra vez es el papel de las bacterias. No solo H. pylori en las úlceras. Sino también las que producen gas, las posiblemente implicadas en el sprue tropical, quizá en la colitis ulcerosa. Exacto. Y eso, plantea una pregunta importante, ¿no crees? Totalmente. Dado este vínculo tan fuerte que vemos entre el microbioma intestinal y tantos trastornos, ¿cómo podría nuestra futura comprensión y capacidad para manipular este microbioma revolucionar el tratamiento? Más allá de dar antibióticos para una infección concreta. Claro. ¿Qué interacciones imprevistas y qué oportunidades terapéuticas podrían surgir si pudiéramos modular activamente nuestra flora intestinal? ¿Con probióticos, prebióticos, trasplantes de microbiota? Podríamos reequilibrar la función digestiva, tratar enfermedades crónicas. ¿Quién sabe? Es una frontera fascinante, sin duda. Una reflexión final para seguir explorando. Gracias por acompañarnos en esta inmersión detallada en la fisiología gastrointestinal.